Bueno, aquí encontramos, el Señor Jesús está orando en un huerto. El huerto se llama Getsemaní. Y esta palabra tiene que ver con ser molido. Amén. Ser molido para sacar lo mejor, el extracto. Y de eso se trata la vida en Cristo, para que todos recordemos, y quien no lo sepa, lo aprenda hoy. Caminar en el Señor y caminar de la mano de Dios no tiene que ver con una vida de solo caminar por entre rosas. Es una vida de propósito. Y para que haya propósito, para que los propósitos se cumplan, se requiere ser tratado por Dios. Molido en el molino de Dios. Y ese molino de Dios no es como muchas veces el molino que encontramos, que estamos allí como que haciendo la labor de ese molino y como que se vuelve pesado, seco. ¿Qué hay que hacer entonces? Aplicarle agüita o algún líquido, ¿verdad? Que lo pueda suavizar. ¿Qué quiere el Señor que usted y yo aprendamos? Que nuestras vidas en el proceso de Dios también reciben lo que la Biblia llama el bálsamo de Dios. Amén. El aceite fresco del Señor. Para ese proceso en el que vamos de la mano del Señor. No somos llamados a pensar solamente que todo nos va a ir bien, 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 bien. Una cosa es que la Escritura dice que todo lo que nos acontezca va a obrar para bien, a que todas las cosas tengan que ir bien. Si todas las cosas que nos acontecen obrarán para bien, entonces estamos en las manos del Señor. Ahora, si estás ahí, si en las manos del Señor, ¿qué es lo que va a pasar? Que al estar en las manos del Señor, usted y yo vamos a tener la seguridad en Cristo. Amén. La seguridad en el Señor. Si usted tiene algo en su mano y es suyo, y usted lo aprecia, lo valora, y alguien viene a quitárselo, ¿usted qué hace? No se deja, ¿verdad? Cierra su puño allí y dice, eso mismo es lo que hace el Señor. Él dice en la palabra que estamos esculpidos en la palma de su mano. ¿Cómo dice que estamos esculpidos? O sea, eso significa grabados en la mano del Señor. Y por esa razón usted y yo tenemos seguridad en Cristo. Y aunque vivamos los procesos por los que Dios nos lleva, vamos a tener la seguridad de que el Dios de los cielos nos está trabajando, pero nos está acompañando. No nos ha dejado solos. Una cosa es que nos hayamos sentido solos. ¿Se ha sentido solo alguna vez? Yo también. Nos hemos sentido solos, ¿verdad? Pero la Escritura es clara y nos dice que nosotros no vivimos por sentir, sino que vivimos por fe. No vivimos por vista, sino por fe. El proceso, el trato de Dios, el trabajo de Dios, la obra de Dios en cada uno de nosotros es para formar carácter en nuestra vida. Carácter. ¿Y qué es carácter? Es algo que te hace, que te define como una persona de fe, como un hijo de Dios, que le cree a Dios, pase lo que pase, venga lo que venga. No importa nada. Lo que importa es que usted le ha creído a Dios y que el Dios de los cielos le capacita cada día y le fortalece. Eso es lo que estamos orando y pidiéndole, Señor, fortalece a tu pueblo, fortalece a tus hijos. Trae, Señor, gente que sea tocada por ti para ser salvada, pero que viva en una vida de un carácter firme. No estamos llamados a entrar y salir, a ir
Cuando querramos, de vez en cuando, ahí en la Semana Santa, no, ahí sí toca ponernos allí todos, ¿verdad? Manitas en oración. No, 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 no es solamente una fecha, es todo el tiempo. El que tiene carácter camina de la mano de Dios día y noche con su mirada puesta en el cielo, en las promesas de Dios, en la palabra de fe, y le ha creído a Dios y nadie le arrebata de su mano. Pudimos ver a la hermana Adelita en esta oportunidad. Ella ha tenido unas dificultades en su salud por respiración y esto, pero gracias a Dios ninguna de esta obra de la pandemia llegó a su cuerpo. Y Dios la ha sostenido. Y recordamos con ella los tiempos aquellos de inicios donde ella llega, se entrega su vida al Señor y rinde su vida a Cristo y camina de la mano de Dios. Y alguien quería decirle, mire que la quiero llevar a otra iglesia y dice, no, déjeme aquí estoy bien, yo de aquí no me quiero ir, porque ya había conocido al Señor con esa persona y la había llevado por diferentes iglesias y entonces ella no le gustó ninguna. Y cuando llegó ahí a la iglesia en Modelia, la señora le dijo, es una iglesia pequeñita, está empezando, yo no creo que a usted le guste, pero la voy a llevar a ver. Y cuando llegó, pues ahí fue donde Dios la plantó. Y cuando está ahí plantada, ella dice, déjeme aquí. No que es que hay otra, no, yo no quiero conocer más. Ya yo conocí la que Dios quería que yo conociera, aquí me va a quedar. Y han pasado los años. Y en Barranquilla también tuvo algunas dificultades y no la vimos por un tiempo. Y cuando volvemos a encontrarnos con ella dice, es que esta es mi iglesia, yo no podía ir a ningún otro lugar, porque este es el lugar donde Dios me plantó. Entonces, en el caso de ella, estoy diciendo, la plantó el Señor aquí, pero a lo que me refiero es al carácter que ha tenido para decir al Señor, yo sigo y lo sigo donde Él me plantó y nadie me puede apartar de ahí. Nadie me puede sacar de ahí. Un carácter definido. Por eso la escritura advierte acerca de las influencias de doctrinas falsas que vienen llevándose, dice, que van corriendo de un lado al otro, llevando a la gente. Y los que les anuncian esas enseñanzas falsas, dice la escritura, los define como nubes sin agua. Y dice, hay que tener ese carácter, ¿sabe por qué? Porque si no, se convierte como en la ola del mar. Va y viene, nunca se define. Y el Señor Jesús, ese trabajo, esa molienda, ese trato, ese ser molido allí en el Getsemaní. Mire, es que este lugar donde Él está, en el Getsemaní, es el lugar donde Él entrega lo que dice ahí, su voluntad al Padre. Cuando Él va a la cruz, ya se le hace más fácil. No es fácil, pero se le hace más fácil. ¿Sabe por qué? Porque ya hubo un lugar donde entregó. Hay un lugar de entrega. Hay un lugar donde somos procesados, donde Dios trabaja en nuestra vida, donde nos lleva a rendirle todo a Él. Porque no podemos seguir viviendo en nuestra forma de ver las cosas humanamente, en nuestra forma de pensar. La Biblia dice, cambie su forma de pensar. No la ajuste al mundo. El mundo quiere que nosotros ajustemos nuestra manera de pensar como él piensa. Porque así nos tiene con inseguridad, yendo de un lugar a otro sin ninguna firmeza. Pero el Señor Jesús está orando aquí y cuando Él ora, está hablando precisamente de ese momento en que Él está entregándose por completo al Padre, rindiéndole su voluntad. Dice
en su oración: Padre, si quieres, amén, si quieres, es lo que el Padre quiera. Cuando oramos muchas veces, tenemos ya la idea de lo que queremos y estamos orando con la idea de lo que queremos aquí en la cabeza. Y eso es lo que yo quiero y estoy orando por eso que yo quiero. Y no estoy diciéndole: Señor, esto es lo que está en mi pensamiento, pero Señor, si es tu voluntad. Sino que oramos: Señor, esto tiene que salir, esto tiene que darse, esto tiene que ser, porque es que así es que yo lo quiero. Y cuando oramos de esa manera y no sucede así, entonces nos enojamos con Dios y nos sentimos frustrados y nos sentimos como defraudados, porque yo quería, esto era lo que yo quería. Pero Jesús dice: si quieres. Y eso significaba, para el caso de Jesús, si había otra manera de rescatar a la humanidad. La Biblia dice que la salvación es de Dios. Amén. La salvación es de Dios. O sea, si es de Dios, la ideó Dios, la planeó Dios. Y la Escritura dice que todo eso está establecido ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. O sea, en este momento en que Jesús está orando, Él no está queriendo doblarle el brazo al Padre para que cambie el plan. Está enseñándonos a nosotros la manera de llegar ante el Padre para orar. No con nuestra imposición, que muchas veces lo hacemos así. Queremos darle la orden a Dios de lo que tiene que hacer. Y no puede ser de esa manera. Porque Dios conoce mucho más que usted y que yo. Y si Él sabe más que nosotros, entonces tenemos que decirle: Señor, si tú quieres. Jesús dice: si quieres, pasa de mí esta copa. Si quieres, pasa de mí esta copa. Era una bebida. Es lo que el significado o la simbología en la Biblia para cuando tenemos que hacer algo para el Señor, cuando Dios nos llama a hacer su voluntad. Y entonces dice que es como la copa, como la bebida que tenía que tomarse, quisiera o no. La bebida que había que tomar. Y Él dice: pase de mí, si quieres. ¿Por qué? Porque es que no era fácil lo que el Señor iba a enfrentar. Pero lo que vamos a enfrentar ya para usted y para mí, ahora, en este tiempo, dentro de la dirección y voluntad de Dios, si no lo entregamos ahora, cuando llegue el momento va a ser mucho más difícil. Hay un lugar de entrega donde Jesús estaba, en el Getsemaní, donde estaba siendo molido. Hay un lugar de entrega para usted y para mí también. Amén. Hay un lugar de entrega para nosotros. Y debemos entender que ese lugar de entrega llega el momento en que vamos a identificarlo. Este es el momento en que se decide desde adentro, desde el corazón, desde lo profundo, por la obra que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Jesús, dice la Biblia, que antes de llegar aquí a este momento, estaban en otro lado y Él dice: vamos a Jerusalén, vamos, porque allá el Hijo del Hombre va a ser entregado y va a ser muerto. Y es cuando Pedro le dice: no, a ti no te puede pasar eso. Pero Jesús ya sabía a qué iba, sabía a qué había venido. Pero en su oración nos enseña cómo rendirse al Padre. Y está diciendo: si quieres, pasa de mí esta copa. Es una bebida muy fuerte,
Pero dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué es lo que el Padre realmente quiere? Allá es donde tenemos que ir. En ese lugar de entrega, en ese momento de la entrega. Y ese momento es en el que Él está diciendo a los discípulos, oren, oren para que no entren en tentación. Oren. ¿Y a dónde se fue Él? A orar. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Dice, se fue. No para orar en ese momento por el apuro en que se veía que ya iba a entrar. Dice, como solía, llegaba al huerto a orar. No oró improvisadamente. Su oración no fue de momento. Su oración era constante. Solía ir al Getsemaní a orar en el Monte de los Olivos. Solía ir, estaba continuamente yendo a ese lugar a orar. ¿Cuántas oraciones de momento vivimos haciendo, verdad? Cuando nos encontramos ya con el asunto, ay Señor, pero no hemos allanado, no hemos preparado, no hemos dispuesto un tiempo día tras día tras día para orar. Señor, ayúdame. Señor, dame la gracia. Señor, capacítame. Señor, dame sabiduría. Jesús venía preparándose para esto. El Hijo de Dios, el enviado, el que tenía una misión que no podía cambiarse, no esperó hasta el último momento. Oró continuamente. Su vida, una vida de oración, de comunión con el Padre. Decía siempre, el Padre y yo somos uno solo. Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Él vino a honrar al Padre. Esa es la bendición que vemos en la vida del Señor, que día tras día estaba en esa dependencia del Padre. Nosotros no podemos prescindir de esa dependencia. No podemos dejarla a un lado. Todo el tiempo, la voluntad del Padre. Dependencia de Él. ¿Qué quiere el Señor? ¿Cómo quiere hacerlo Dios? Vamos a orar, vamos a creerle a Dios. Y en la vida personal, con mucha más razón, para que usted pueda, cuando hablamos de carácter, ir desarrollando el carácter de Cristo, el carácter de un hombre de Dios, llegando, como dice la Escritura, a la estatura del varón perfecto, llegando a la estatura de Cristo, día tras día, capacitados por Él, afirmados por Él, llevados en su buena voluntad. La oración, Él dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si hubiera otra manera, pero si tú quieres, pero hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, no la mía. Al decir de esta manera que fuera la voluntad del Padre, está rindiendo completamente todo, absolutamente todo, a los pies de su Padre, ante la voluntad del Padre, para que se hiciera lo que Él había determinado. Y es lo mismo para nosotros. Cuando aprendemos a rendirle todo al Señor, y digo aprendemos porque eso se aprende. Eso no es un botoncito que se da un giro y ya estás haciendo la voluntad del Padre. Esto no son botones que se oprimen. Esto es procesos que se viven. Amén. Procesos que se viven. Dígalo así. Procesos que se viven. Esto no es un asunto de hoy y mañana y pasado ya se terminó. Esto es hasta que Cristo venga. Porque Él empezó una buena obra, dice Pablo a los Filipenses. Él empezó en nosotros una buena obra.
¿Y qué está haciendo con esa buena obra? Dice, la está perfeccionando hasta que Cristo venga. La está perfeccionando. Por eso, hoy somos, hoy estamos siendo procesados y mañana seremos mejores. Amén. Dígalo para usted, mañana seré mejor. Si se encuentra que mañana está como peor, entonces tiene que pellizcarse y tiene que abrir los ojos y tiene que pedir, Señor, dame visión, dame sabiduría, muéstrame qué está pasando. Porque mañana tengo que ser mejor. Mañana tiene que haber un progreso de fe, de confianza, de fortaleza en mi vida. Mañana ya tengo que dejar cualquier pataleta que haga en la vida de fe. Mañana tengo que creerle más a Dios. Amén. Mañana tengo que estar más firme, más confiado en el Señor y depender mucho más de Él, dejar de oír las voces a mi alrededor. Es impresionante lo que hacen las redes, cómo la gente escucha todo, ¿verdad? Y se asusta por cosas que vienen ahí que no son ciertas. Y otras son medio ciertas. Y ciertas hay muy pocas. Entonces la gente vive corriendo y afanada porque escucha tantas voces que le hacen guiar su mirada para otro lado y no al Señor. Es necesario entender que el plan de Dios, su buena voluntad, es para que nosotros caminemos en Él, dependiendo de Él, porque para el mundo no le esperan días buenos, pero la iglesia es la iglesia del Señor. La iglesia es la iglesia de Cristo, por la que Él entrega su voluntad al Padre, para luego poder ir a la cruz y saber que ya no tiene vuelta atrás, va hacia adelante, confía en la gracia de Dios que le ayuda para que al haber ya entregado, Él puede ir allá, llevar el madero, llevar todo ese azote, la corona y todo lo demás que vivió y que padeció por nosotros, pero ya lo había entregado. En el momento en que nosotros empezamos a pensar, ¿será que mejor no voy? ¿Será que mejor me quedo? ¿Será que mejor me vuelvo atrás? ¿Será que mejor voy por los laditos? No ha habido un lugar de entrega. No ha habido un lugar de entrega. Y tiene que haber un lugar donde usted entrega, donde yo entrego, donde podemos como hijos de Dios entender esto, entregar la voluntad al Padre. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. De esa manera está orando el Señor. Una oración que está apoyada por todo el tiempo de oración que ha vivido a lo largo de su ministerio en la tierra. Y vez tras vez oraba y más fortaleza llegaba. Pero en este momento en que necesitaba como algo mucho más, o no mucho más, sino que algo visible, pudiéramos decirlo, dice el versículo 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Dicen por ahí que el que tenga miedo que se compre un perro, ¿verdad? Ore más bien y el Señor le enviará ángeles y le fortalecerá. Ore al entrar, al salir, al viajar, al ir, al venir. Su vida y la mía están en las manos del Señor. Si oramos, dice, aquí estaba orando y vino un ángel del cielo para fortalecerle. Un ángel del cielo vino a fortalecerle. Eso significa que el Señor escucha la oración que usted y yo hacemos.
y envía ángeles para fortalecernos. Los envía directamente Él. Y esa manera de verlo aquí, Jesús, el Padre sabía que Él necesitaba eso. Pregunta, ¿no es Jesús más poderoso que los ángeles? Pero aquí encontramos que en ese momento de esa agonía que dice el siguiente versículo, Él necesitaba fortaleza. Y ahí estaba, de parte de Dios, un ángel para fortalecerle. Mire que en el tiempo que Él va al desierto y está 40 días allá, al culminar, dice que los ángeles vinieron a servirle. Pero note que aquí vino el ángel a fortalecerle. Porque en su humanidad, siendo el Señor, siendo Dios, en su humanidad, dice la Escritura, se hizo semejante a usted y a mí. Por eso fue necesario un ángel, estando él en su humanidad. Y si usted lo necesita, Dios se lo va a dar. Si lo necesitamos, Dios lo va a traer. Dios lo va a enviar. Seguramente no lo vamos a ver, pero van a estar ahí. Y no se afane por querer verlo, porque ellos se muestran solamente si tienen la orden de Dios de hacerlo, si no, no. Entonces aquí encontramos esa verdad. Él necesitó fortaleza en su parte humana, y ahí estaba el ángel de Dios para fortalecerle. Porque lo que dice el siguiente versículo es que estando en agonía, ¿cómo podemos definir una agonía? ¿Cómo se define una agonía? Algunos dicen agonía es porque tienen hambre. ¿Alguien tiene agonía hoy? Un dolor muy profundo que no se puede definir, ¿verdad? No se puede decir, no, es que, no, la agonía no se puede definir. Es como una ansiedad muy impresionante, o sea que te desubica, no te deja pensar con claridad. Una agonía es una cosa muy terrible, muy horrible. Una agonía era lo que estaba viviendo el Señor. Estando en agonía, no se paró y dijo, no, yo no me aguanto esto, me voy. ¿Cuál fue la actitud? Actuó con carácter. Actuó con carácter y oraba más intensamente. No dijo, no, esto es muy terrible. No, 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 ya, hasta aquí llegué. Dice, oraba más intensamente. Se fortaleció, echó mano del carácter y comenzó, o continuó más bien, orando más intensamente. Le puso el acelerador a la oración. Oraba. Padre, ayúdame, como él oraba, no sé, pero clamaba al Padre que le ayudara. Porque la mayor lucha, la mayor batalla que podamos tener, escúcheme bien, no es la situación que muchas veces vivimos, de economía, de caracteres difíciles, de situaciones aquí. La mayor lucha es hacer la voluntad de Dios. Esa es la batalla más grande que cualquier creyente pueda vivir. Hacer la voluntad de Dios. Y esa batalla no se gana, sino es a través de orar. A través de orar. Leíamos, mi esposa leía el capítulo 58 de
Isaías. Y ahí nos muestra la promesa del Señor que dice que la gloria de Dios será tu retaguardia. La gloria del Señor irá cubriéndote, cubriendo tu espalda. Donde vayas en el tiempo, en la voluntad, en la dirección de Dios, la gloria de Dios te cubrirá, te rodeará. Y eso es lo que pasa cuando podemos entregar nuestra voluntad al Señor. Cuando le rendimos nuestra vida, y déjeme decirle otra vez, hay un lugar de entrega, hay un momento de entrega. Porque eso no es así como de buenas a primeras. No, porque es que el corazón nuestro, humanamente, es un corazón que no se doblega fácilmente. No se doblega con facilidad. El único que lo conoce y lo puede tratar es el Señor. Y Él lo dice, ¿quién lo conocerá? Solo Dios. Y como Él solo es el que conoce el corazón, Él es el único que lo puede realmente doblegar. Estás haciendo algo que no querías hacer, que Dios sí quería que lo hicieras, y ya lo estás haciendo. Levanta tu mano para que haya testimonio de eso. Ay, por Dios. Por Dios. Hoy en día hay cosas que estamos haciendo que son la voluntad de Dios, que no las queríamos hacer, pero Dios nos doblegó y ya las estamos haciendo, ¿verdad? ¿Sí o no? Nos va a tocar orar por más de uno aquí. Ok. Yo estoy aquí frente a ustedes haciendo algo que yo no quería hacer y que Dios doblegó mi corazón para que lo pudiera hacer. Me conquistó. Me sedujo para Él. Yo, pastor. Aquí me tienen. Por la gracia de Dios. Yo allá no voy. Espere que deje que si es, por eso, si quieres, o sea, si Dios quiere que así sea, será. Así que siga ahí, vaya ahí, que Dios se va a encargar de doblegar el corazón. Porque nos gusta hacer lo que queremos, hacer nuestra voluntad. Lo que planeamos es que de chiquito yo tengo eso aquí en la cabeza y lo tengo que hacer porque es que ya lo ideé, ya tengo los ahorros y ya tengo las conexiones y ya tengo todo. Eso es lo que voy a hacer. Si Dios quiere. Padre, si quieres doblegar la voluntad, no se haga mi voluntad sino la tuya. Como les estoy diciendo, no es de un día para otro. Esto es un proceso hasta llegar al momento en que hay que dar los últimos ajustes a la tuerca, al tornillo, a lo que haya que hacer para apretar bien, para que suelte la esencia, el extracto que va a traer un favor y una bendición de parte de Dios para su vida, pero también para muchos. Proféticamente se habla de Jesús que dio su vida en rescate por muchos. Y proféticamente se dice que él iba a haber un linaje, ¿verdad? Un linaje. Y eso lo iba a llenar de mucho gozo. Cuando usted esté haciendo lo que Dios lo llama a hacer, lo que Dios quiere que usted haga, Él le va a enseñar el gozo de hacer lo que Dios le pone a hacer. Y después de que esté haciendo lo que Dios le pone a hacer,
usted ya no quiere otra cosa. Porque, cuánto nos cuesta llegar a ese punto. Pero cuando llegamos, entonces cuando entendemos, el Señor tenía razón. ¿Por qué no le atendí antes? ¿Por qué no fui más abierto, más dispuesto? ¿Por qué no le creí más al Señor? La gracia de Dios, el favor de Dios, el toque de Dios, el llamado de Dios no es para enredarnos ni complicarnos la vida. Es para liberarnos. Liberarnos. Estamos atados, estamos enredados, estamos confundidos. Vivimos en una carrera desenfrenada aquí en el mundo y aún como hijos de Dios también en cosas que nosotros queremos hacer y lograr y alcanzar. Estábamos en Barranquilla y queríamos hacer otras cosas que teníamos que hacerlas, pero no las pudimos hacer porque la labor, el trabajo no dio, el tiempo no dio para poder hacer otras cosas, sino estrictamente lo que fuimos a hacer. Y dijimos, Señor, tu voluntad sea hecha. Si eso tiene que esperar, pues tendrá que esperar, pero queremos hacer tu voluntad. El Señor nos quiere ayudar para que entendamos esta verdad. A veces vivimos agonías, no del Señor que nos está allí tratando, sino agonías nuestras propias. Y agonizamos por cosas que dice la Biblia, perecerán, se acabarán. Un día se terminan, un día ya no va a estar. Y a veces aquí mismo en la tierra, nos hemos dado cuenta, nos agonizamos por algo y nos esforzamos por algo. Y cuando pasó el tiempo ya, por eso que agonizamos ya no existe. Y de pronto nos quedaron recuerdos dolorosos de aquellas cosas por las que nos afanamos. Y hay que hacer muchas cosas y hay que ser organizados y ordenados y limpios y todo eso es importante, pero no tiene que ser una agonía. La única agonía es la que debemos tener, que debemos tener es la de hacer la voluntad de Dios. Agonizar por hacer la voluntad de Dios, por dejar que Él nos trabaje, que Él obre en nuestros corazones, que Él nos transforme, que Él nos cambie. ¿Está conforme así tal y como es usted todavía? El día que estemos conforme tal y como somos, ese día se acabó todo. Porque es que Él sigue trabajando en nosotros. Es lo que dice Filipenses, a los filipenses. Perfeccionará, perfeccionará, perfeccionará. O sea, sigue trabajando en cada una de nuestras vidas. Y la gracia de Dios viene para que lo entendamos. Entonces, en esa agonía, oraba más intensamente y dice, su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y según los que saben y entienden de eso, cuando hay una presión muy fuerte en la vida de una persona, sus poros se abren y se mezcla allí el sudor con sangre y es algo que realmente acontece. Lo vivió el Señor. Lo vivió Él allí, en ese molino donde estaba entregando su voluntad al Padre. Ahí estaba. El Padre le envió el ángel le fortaleció y le fortaleció para seguir orando, para seguir clamando, para seguir a los pies de su Padre. Asimismo, para usted y para mí, el Señor quiere que recordemos. Si usted
va a vivir una agonía que la viva por causa de querer hacer la voluntad de Dios. De clamar que usted pueda rendirse, todos podamos rendirnos por completo al Señor. Santiago dice que los pleitos y las guerras vienen de las cosas que hay en el corazón. De lo que hay en el corazón. De ahí vienen los pleitos, las contiendas, las divisiones, las peleas, las guerras, etcétera, etcétera. Todo eso viene de lo que hay en el corazón. Ahora, tenemos que clamar, Señor, líbrame, libérame de todas esas obras que hay en mi corazón. Nuestra tendencia, dice la Biblia, que es hacia la maldad. Lo que hay en el corazón, el pensamiento del hombre, Génesis 6, es de continuo el mal. La necedad está ligada al corazón del muchacho, dice la palabra de Dios. La corrección que Dios da en la palabra, dice, es la que lo va a alejar de esa necedad. Y una necedad es algo en que se insiste tercamente, con terquedad. Por ahí no es que por ahí es que yo me quiero ir. Una persona llamaba a otra por un nombre diferente al que tenía y le decíamos, mire, no es así. Yo sé, pero yo le quiero decir así. Uno, con esos detallitos uno se da cuenta cómo es nuestro corazón, ¿verdad? Y nos corrigen, pero no nos dejamos corregir porque es que así es que yo lo quiero hacer. Esa terquedad, esa necedad nos lleva cada vez más y más a que se crezca la rebelión en el corazón. Obediencia, rendir la voluntad al Padre, entregarlo todo. Eso no es asunto de un día para otro. Es asunto de una vida de rendirse. Aquí estoy. Y el día que llega, el momento de tomar una decisión definitiva, la gracia de Dios nos va a acompañar y nos va a ayudar para poder decidir por Él. Decidir por Él. Elías, frente a los profetas de Baal, está diciéndoles a todo el pueblo, si Dios es Dios, pues vivan para Dios, amen a Dios, sírvanle a Dios, busquen a Dios. Pero si es Baal, entonces váyanse con Baal. Pero ya no estén más en dos pensamientos. Ya no estén más en dos caminos. Ya no estén allí. No, la iglesia es chévere, no. Allí puedo pasarla rico un rato. Pero me gustan más estos amigos de allá. Decídase. Hay que decidirse. ¿Y cómo se toman decisiones? Cuando hay carácter. Cuando el carácter de Cristo se forma en nuestras vidas, se forma en el creyente. El Señor lo capacita, lo levanta, lo fortalece. Lo que tenga que hacer por él, lo hace el Señor para fortalecer su vida y ayudarle a crecer en el propósito de la voluntad de Dios, del plan de Dios, que es el mejor camino. Es la mejor decisión que se pueda tomar aquí en la tierra por cada persona que habita este mundo. Cada persona, llámese como se llame, viva donde viva, tenga la cultura que tenga. Lo mejor es obedecer a Dios, caminar de la mano de Dios y su favor que nos ayuda, y dice la Biblia que dura toda la vida, nos acompañará. Dice la palabra del Señor, versículo 45, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló como a causa de bueno.
La tristeza no nos puede llevar a dormir. La tristeza de lo que yo no entiendo, la tristeza de las cosas que yo no tengo claras, no me pueden llevar a dormir. El Señor les advirtió, oren para que no entren en tentación. ¿Qué pasó cuando arrestaron a Jesús? Pedro quiso actuar con su propia mano, ¿verdad? Y después se mezcló entre ellos hasta negarlo como el Señor se lo había dicho. Y después declaró palabras fuertes que no eran de su léxico normal para hacerle creer que él no era seguidor de Jesús. Y todos los demás corrieron a esconderse. De lejos, el que sigue de lejos al Señor difícilmente puede desarrollar un carácter. Dios, el Señor Jesús le dijo a Pedro que el diablo lo pidió para zarandearlo, pero que Pedro no oró por él, por sí mismo. El Señor le dijo, yo he orado para que tu fe no falte. Y mire, después de negar, después de maldecir, primero de lejos, luego lo negó, luego lo maldijo, la gracia de Dios vino a restaurarlo. Esa es la bendición que tenemos. Dios nos puede restaurar. Quizá le hemos negado, muchas veces sí, proponerlo. Pero Dios extiende su mano para restaurar. Su oración por Pedro nos alcanza a nosotros, para que nuestra fe no falte, para que decidamos en un momento, sin el Señor nada soy y nada puedo hacer, lo necesito a Él. Su fe no faltará y la gracia de Dios vendrá sobre su vida y le va a levantar. Pero dejemos que esta lección pueda edificarnos para hacer la voluntad de Dios, de la que dice también el apóstol Pablo, que es buena, agradable y perfecta. Buena porque es la voluntad de Dios, es lo que Dios quiere, es lo que va a edificar, a bendecir, a beneficiar nuestra vida. Agradable porque hasta que estamos ahí haciendo lo que Dios quiere que hagamos, habiendo sido conquistados por Él, entonces cuando vemos lo agradable que es vivir en la voluntad de Dios, hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y perfecta, porque es eso, perfecta, completa. Lo llena todo, lo abarca todo, lo abriga todo bajo la cobertura del Señor. Por eso, estar bajo la voluntad de Dios es estar bajo un abrigo. Y si vamos ahí, pues donde vayamos, guiados por el Señor, ahí va la voluntad de Dios también, encaminándonos y llevándonos. Si nos salimos de ella, entonces cualquier cosa puede pasar, por la cual Dios no será responsable. Cualquier cosa puede pasar de la que Dios no tendrá nada que ver ahí, porque es cada quien que decide salirse de esa voluntad. Y cuando no se hace la voluntad de Dios, entonces se expone a muchas cosas y hay que esperar el tiempo de la misericordia del Señor, que vendrá, pero hay que esperarlo. Allí no hay manera de decir, Señor, por favor, que ya. No, porque Dios sabe que necesitamos disciplina. Porque Él nos ama, somos sus hijos. Y el Padre disciplina al Hijo. El Padre, la Madre disciplinan a sus hijos. El que no disciplina a sus hijos, como Dios lo hace con nosotros, dice la Biblia, es porque no lo quiere, no lo ama. Porque si no se disciplina, puede tomar un camino equivocado que no le va a bendecir
Y por eso es importante aprender esa parte también en la familia. Pero en este momento, en esta oportunidad que el Señor nos está llevando a entender esta verdad de cumplir la voluntad de Dios. Los mandamientos del Señor, dice el apóstol Juan, no son gravosos. No son gravosos. Si el mandamiento se nos hace gravoso, tenemos que decir, todavía me falta. Si el mandamiento se le hace gravoso, todavía le falta. Cuando me doy cuenta que el mandamiento se me está haciendo una carga, es tiempo de orar. Vimos a un hombre gerenciando un lugar y lo vimos como cansado. Le dije, ¿te ves cansado, hermano? Dice, sí. Cuando me veo cansado es porque me falta orar. Y es verdad. Es verdad. Porque el hacer la voluntad de Dios nos agrada, ¿verdad? Dice el salmista. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Allá es donde tenemos que llegar, a que al hacer lo que Dios quiere que hagamos, sea grato para nuestra vida. Lo disfrutemos y estemos diciéndole, Señor, gracias por los correazos, por las palizas con las que me enseñaste, para que entendiera que lo mejor es hacer tu voluntad. La corrección de Dios es lo mejor que usted y yo podemos recibir para ser llevados a la obediencia. El favor de Dios te va a acompañar, te va a ayudar. Sí, Él sabe lo que vive, lo que tiene, las situaciones, los asuntos de familia, de dinero, de relaciones, de temores, de toda índole. Todo eso Dios lo sabe. Pero por sobre todo eso tenemos que recordar, hay una voluntad de Dios que yo debo hacer. Y es en lo que debemos, y quiero invitarles a que nos ocupemos en buscar esa voluntad de Dios. Pedir, Señor, guíame. Él dice, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. No es así tan poético como lo vemos ahí. Es asunto de que Dios va a mover lo que tenga que mover y va a poner a tu lado la lima o el aguijón o lo que necesites para que aprendamos que debemos obedecer. No se enoje contra el aguijón o contra la lima que Dios le ponga. Más bien abra los ojos y diga, Señor, gracias, porque eres tú. Un hombre por allá salió maldiciendo al rey David y alguien le dijo, lo voy a matar. Y David, déjelo quieto, tranquilo. Si Dios no le hace nada, pues, ¿qué le voy a hacer usted? ¿Qué le va a hacer usted? ¿Qué le va a hacer yo? Déjelo tranquilo. Yo soy hijo de Dios, estoy en la mano de Dios. Dios sabrá qué hace conmigo. Así que el Señor se encarga de todo. Una lección, un lugar, un momento para rendirlo todo al Señor. Cuando llegue, ya usted y yo estaremos preparados porque hemos estado ahí y oramos. Señor, ayúdame. Señor, no entiendo, pero ayúdame. Señor, dame tu gracia y la fortaleza de Dios vendrá. Y cuando llegue el momento, podremos actuar con el carácter de Cristo. Amén. Con el carácter de Cristo. Hay una guerra por la que estamos orando, que Dios tenga misericordia, ayude a los creyentes allí, ayude a las gentes allí, tome el poder. Dios nunca pues ha dejado de tener la autoridad, pero que sujete allá las cosas según su voluntad. Pero piense en la guerra que usted mismo está viviendo dentro de usted. Gane esa guerra primero y siga orando por allá, pero gane primero la suya.
Dedíquese a ganar esa guerra en el nombre del Señor. Amén. Padre Dios, gracias por tu fidelidad, por tu verdad que libera, que sana, que transforma. Gracias por la verdad poderosa de tu palabra, que revelada por tu Espíritu nos hace conocer y entender que tú eres Dios, que no hay nadie como tú, que eres soberano, que tienes todo poder en los cielos y la tierra. Y aquí estamos tus hijos, mis hermanos en la virtualidad, nosotros aquí presencialmente clamando a ti. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Nada podemos hacer sin ti. Señor, te necesitamos. Perdónanos cuando hemos vivido en nuestra propia obra. Perdónanos todo lo que hemos vivido en nuestro propio camino. Perdónanos todas las decisiones que hemos tomado sin presentarlas ante ti. Perdónanos. Ayúdanos, Señor. Trae el favor del cielo y ayúdanos hoy. Ayuda a tu pueblo, ayuda a la iglesia. Somos tus hijos, Señor. Ten misericordia. Perdónanos. Perdónanos y sánanos, Señor. Todo ese recuerdo, oh Dios, en el que hemos caminado sin dirección tuya, Padre, y que atormenta y que confunde, hoy te pedimos, perdónanos y líbranos, Señor. Sánanos, libéranos. El corazón, el pensamiento estén en el reposo tuyo, estén en la gracia del cielo, esperando solo en ti, dependiendo de tu mano. Cubre a cada uno de mis hermanos, cubre la iglesia, cubre a tus hijos donde estén, Señor. Todo el que recibe hoy esta palabra, oh Dios, sea tocado por ti, renovado, sanado, liberado con tu poder. Todos podamos, Señor, prepararnos para ese momento en el que debemos entregar completamente la voluntad a ti. Ese momento en el que tenemos que tomar la decisión definitiva. Señor, ayuda, ayuda. Extiende tu mano. Guárdanos de caminos de los hombres. Guárdanos, Señor, de toda la influencia que se mueve alrededor para alejarnos de tomar decisiones por ti. Perdónanos cuando hemos caminado en asuntos, Señor, y opiniones de los hombres. Perdónanos. Restáuranos hoy. Trae tu gracia y tu favor. Cubre a cada uno, Señor. Que las puertas en tu nombre se abran para entrar en tu poder, en tu palabra, en tu dirección. Cubre a la iglesia. Cubre las familias, cubre a los padres, a las madres, cubre a los jóvenes, los niños, Señor. Cubre al empresario, a la empresaria, cubre, Señor, al que está allí prestando un servicio, donde nos movamos. Aún en los ministerios oramos, Señor, ayúdanos a no estar en nuestras obras, a no estar en nuestras opiniones, a no caminar por conceptos de los hombres, sino que recordemos que es por tu palabra, Señor, que tu palabra nos enseña que el mundo pasa y sus deseos, que el hombre es como la flor de la hierba, que hoy es y mañana ya no está. Ayúdanos a recordar que el que hace tu voluntad permanece para siempre. Guárdanos, Señor, de vidas efímeras. Guárdanos, Señor, de vidas pasajeras. Ayúdanos a recordar que tenemos en Cristo una eternidad para vivir contigo. Pero queremos, Señor, recibirlo en nuestro espíritu, entenderlo en lo profundo de nuestro ser y caminar con tu gracia y tu ayuda y tu fortaleza. Aleluya, Padre, fortalece a tu pueblo. Renueva. Cuando quieras, Señor, envía ángeles para fortaleza. Haz tu obra, haz tu obra, haz tu obra, Señor. Si quieres, haz lo que tú quieras, Señor, no lo que queremos hacer nosotros.
no nuestra voluntad. El amor de Cristo lo llevó a entregarlo todo, lo llevó a la cruz en beneficio de la humanidad. Señor, que nuestras vidas rendidas a ti puedan estar también por tu dirección en beneficio y servicio para muchos. Ayúdanos a soltar el egoísmo, a soltar nuestro orgullo, a soltar, Señor, nuestra vanidad, a soltar todas aquellas cosas que nos atan a este mundo, a esta tierra y a lo pasajero y a lo perecedero. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a tener una visión que se extiende, una visión, Señor, que solamente te mira a ti y solamente puede creer en tu palabra poderosa y verdadera. Que tú seas nuestro máximo amor, que tú seas nuestra historia, que tú seas, Señor, por quien vivimos, que tú seas, Señor, por quien respiramos, que tú seas el todo en nuestra vida. Ayúdanos a llegar a ese punto de entregarlo y rendirlo todo a tus pies, esperando solo en ti. Póngase en pie, mi hermano. Dígale al Señor allí también: ayúdame, oh Dios, ayúdame, ayúdame. Me ha costado, me cuesta, Dios lo sabe, pero Él es tu ayudador, Él es tu libertador, Él es tu fortaleza. Él es quien te llama hoy, Él es quien te promete a través de su palabra que estará contigo y te ayudará. No estarás solo. Aunque te sientas solo, debes saber, no estás solo. El Señor está contigo de parte tuya para darte la victoria en cada batalla que tengas que librar. La gloria de Dios viene a ti, sobre ti está el Todopoderoso, el que hace lo que nadie puede hacer, el que toma en sus manos esa carga que te quiere agobiar, distrayéndote de la voluntad de Dios. Él abre puertas, Él da libertad, da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Ese es tu Dios que te levanta con alas de águila y te lleva triunfante. Por eso debes saber que en ti, aleluya, solo puede estar la confianza en el Señor. Y el Dios de los cielos pelea por ti y Él te da la victoria y obra el milagro y da la salida con su grande poder. Padre, gracias por estar ahí para tu pueblo, por estar ahí para cada uno que cree. Gracias, Señor, por enviar la palabra que puede sanar, liberar y obrar en cada corazón y en lo profundo de cada vida. Señor, te entregamos el afán, la ansiedad, la angustia, la agonía de este mundo, la entregamos a ti. Y no queremos, Señor, que nada de esto distraiga del plan maravilloso al que somos llamados en Cristo Jesús, por su obra de amor, su sacrificio de bondad y misericordia. Lo que sea que estemos viviendo, ya el Señor todo lo dio. Ahora usted y yo todo lo recibimos. Amén. Diga conmigo: Cristo todo lo dio y en su gracia yo todo lo recibo. Ahí está su sanidad, su fortaleza, el sustento del Señor, sabiduría y todo lo que requiera. En Cristo está para usted y para los suyos. Amén.